Hay personas que atraviesan nuestras vidas como sombras. Las vemos, pero no las miramos. Y a veces, una de esas sombras es la única que puede salvarte de la oscuridad. Para el millonario Rodrigo Valverde, Elena Martín era solo eso, parte del mobiliario del hotel, una presencia anónima que limpiaba los restos de una vida que él mismo estaba destrozando. Él nunca se preguntó quién era ella, qué sueños habitaban en su pecho, o qué historias cargaba en sus espaldas. Lo que no sabía es que, detrás de ese uniforme gris, Elena escondía un secreto enterrado por una tragedia 20 años atrás, un conocimiento que el mundo le había obligado a olvidar. Esta es una historia que revela la verdad incómoda que se esconde a la vista de todos, el valor de aquellos a quienes la sociedad elige no ver. Veremos cómo un hombre que vivía rodeado de personas estaba completamente solo, ciego ante la única que realmente lo veía. Y cuando en la soledad de su suite presidencial, su vida comienza a apagarse, Elena debe tomar una decisión que lo cambiará todo. Debe elegir entre mantenerse invisible, como el mundo le enseñó, o usar el poder de un sueño que le fue arrebatado para salvar al hombre que nunca se molestó en mirarla. Pero ¿qué sucede cuando la vida que salvas pertenece a la misma persona que te hizo invisible? Si esta historia ya tocó tu corazón y despertó tu curiosidad, ayúdala a llegar a más personas que necesitan este mensaje. Dale like para que sepamos que este contenido resuena contigo. Comparte con alguien que necesite recordar el poder de ver a los demás. Y suscríbete para no perderte más historias que tocan el alma y transforman perspectivas. Elena Martín llevaba 17 años limpiando las mismas habitaciones del Hotel Emperatriz en Madrid. 17 años de sábanas blancas que debían quedar inmaculadas, de alfombras que aspiraba con una precisión casi religiosa, de espejos en los que veía reflejada a una mujer que el mundo había aprendido a no mirar. Tenía 42 años, el cabello castaño recogido siempre en un moño apretado y unas manos agrietadas por los químicos de limpieza que ninguna crema lograba suavizar del todo. Pero sus ojos guardaban algo que nadie en ese hotel de 5 estrellas se había molestado en descubrir. Una profundidad que hablaba de lecturas nocturnas, de una mente inquieta, de sueños que alguna vez fueron tan grandes como los candelabros del vestíbulo principal. El Hotel Emperatriz era el refugio preferido de empresarios, políticos y artistas que visitaban la capital. Elena conocía sus secretos mejor que nadie. Sabía qué huésped pedía almohadas extra, quién escondía botellas de whisky en el armario, quién lloraba por las noches cuando creía que nadie podía oírlo. Pero para ellos, Elena era simplemente parte del mobiliario, una presencia silenciosa que entraba y salía de sus vidas sin dejar huella, ni esperar dejarla. Entre todos los huéspedes había uno que destacaba por su indiferencia particularmente dolorosa. Rodrigo Valverde ocupaba la suite presidencial cada vez que sus negocios lo traían a Madrid, lo cual ocurría al menos 2 veces al mes. Heredero de un imperio hotelero que se extendía por toda Europa, Rodrigo tenía 38 años y el tipo de confianza que solo da el dinero generacional. Alto, de facciones aristocráticas y trajes que costaban más que el salario anual de Elena, pasaba junto a ella en los pasillos sin siquiera un gesto de reconocimiento. Para él, Elena era invisible, un fantasma en uniforme gris que hacía aparecer toallas limpias como por arte de magia. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nunca podría haber imaginado, era que Elena Martín no siempre había sido una camarera. 20 años atrás ella era Elena Durán, una prometedora estudiante de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, la primera de su familia en llegar a la universidad. Su padre, un obrero de la construcción, se había partido el lomo durante años para pagar sus estudios. Su madre había trabajado limpiando casas ajenas para que ella pudiera comprar los libros que necesitaba. Elena era su esperanza, su revancha contra un mundo que los había mantenido siempre en los márgenes. Y entonces ocurrió. Durante su 3er año de carrera, en una noche lluviosa de noviembre, su padre sufrió un accidente en una obra, una caída de 3 pisos. Los médicos lograron salvarle la vida, pero quedó paralizado de cintura para abajo. Las facturas se acumularon como lápidas sobre los sueños de Elena. No había seguro suficiente, no había ahorros que resistieran el embate de una tragedia así. Elena tomó la decisión sin consultarlo con nadie. Abandonó la universidad a 3 años de graduarse
y comenzó a trabajar, primero en un supermercado, luego en el hotel. Lo que iba a ser temporal se convirtió en permanente cuando su madre enfermó también, cuando las deudas crecieron como enredaderas venenosas. Pero Elena nunca dejó de leer. Cada noche, después de sus turnos agotadores, después de cuidar a sus padres ya ancianos, Elena abría sus viejos libros de medicina y estudiaba. No por esperanza de retomar algún día su carrera, esa puerta se había cerrado para siempre, sino porque era lo único que la mantenía conectada con quien había sido, con quien podría haber sido. La vida de Rodrigo, mientras tanto, era un torbellino de reuniones de alto nivel, cenas en restaurantes exclusivos y viajes en primera clase. Acababa de cerrar la adquisición de 3 hoteles en la costa mediterránea, una operación que había incrementado su fortuna personal en varios millones de euros. Debería haber estado eufórico, pero últimamente sentía un vacío que el champán francés y los elogios de sus socios no lograban llenar. A su alrededor siempre había personas, decenas de personas, pero ninguna que lo mirara realmente. Todos querían algo de él: dinero, influencia, contactos. Nadie lo veía como Rodrigo, el niño que alguna vez soñó con ser arquitecto, que dibujaba edificios imposibles en cuadernos que su padre desdeñaba. El hombre que había aprendido a sepultar sus propios deseos bajo las expectativas del apellido Valverde. Su matrimonio con Claudia, una modelo convertida en influencer, era una fachada elegante que engañaba a las revistas de sociedad, pero a nadie más. Dormían en habitaciones separadas. Sus conversaciones eran transaccionales, coordinaciones logísticas disfrazadas de intimidad. Ella manejaba su imagen pública, él financiaba su estilo de vida. Era un trato justo, pensaba Rodrigo en sus momentos de mayor cinismo, tan justo como cualquier otro contrato de negocios. El golpe llegó cuando menos lo esperaba. Su socio más cercano, Miguel Santamaría, el hombre al que consideraba su único amigo verdadero, lo traicionó. Durante meses había estado desviando fondos de la empresa, manipulando contratos, creando sociedades fantasma. Cuando la evidencia salió a la luz, Miguel no mostró arrepentimiento, solo resentimiento. «Siempre fuiste el príncipe heredero», le dijo en su última conversación. «Yo solo era el que hacía el trabajo sucio. Pensé que me merecía una parte más grande del reino». La traición le dolió más que las pérdidas económicas, que aunque significativas, no amenazaban su imperio. Le dolió descubrir que incluso su única amistad había sido una ilusión, un espejismo, en un desierto de relaciones instrumentales. Claudia pidió el divorcio inmediatamente después del escándalo, no por la traición de Miguel, sino porque el caso afectaba la marca Valverde y, por extensión, su propia relevancia en las redes sociales. Se fue sin mirar atrás, llevándose una cantidad obscena de dinero que a Rodrigo le pareció un precio barato por la libertad, pero la libertad resultó ser solo otro nombre para la soledad. Los meses siguientes fueron un descenso progresivo hacia un vacío que el dinero no podía llenar. Rodrigo se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba incluso a su asistente. Dormía 4 horas por noche, comía en su escritorio, rechazaba todas las invitaciones sociales. El Hotel Emperatriz de Madrid se convirtió en su refugio habitual, irónico considerando que su familia poseía la cadena. Se hospedaba en la suite presidencial semana tras semana, huyendo de su mansión vacía en Barcelona, del eco de sus pasos en habitaciones demasiado grandes para un hombre solo. Elena lo observaba con una mezcla de compasión y frustración. Veía las bandejas de comida intactas que retiraba cada mañana, las botellas de pastillas para dormir en el baño, las luces encendidas hasta el amanecer. Veía a un hombre que se estaba destruyendo lentamente y reconocía esa autodestrucción porque había estado en ese mismo borde años atrás, cuando la pérdida de sus sueños casi la consume. Una tarde, mientras limpiaba la habitación contigua a la suite de Rodrigo, escuchó algo que la hizo detenerse. Un sollozo ahogado, el tipo de llanto que un hombre acostumbrado a controlar todo intenta contener pero no puede. Se quedó paralizada con el trapo de limpieza en la mano, debatiéndose entre alejarse discretamente o acercarse. Finalmente, se alejó. Había aprendido hacía mucho que su compasión no era bienvenida, que su presencia solo era tolerada cuando permanecía invisible. Esa noche, al salir de su turno,
Elena encontró a uno de los botones del hotel llorando en el vestuario del personal. Javier, un chico de 22 años que estudiaba ingeniería por las noches, acababa de recibir una llamada. Su hermana pequeña necesitaba una operación urgente y su familia no tenía el dinero. Elena lo abrazó mientras él se derrumbaba. Le ofreció sus escasos ahorros, sabiendo que no serían suficientes pero incapaz de no hacer nada. «Eres demasiado buena para este mundo», le dijo Javier entre lágrimas. Pero Elena sabía la verdad, no era demasiado buena. Simplemente entendía el dolor de la impotencia, de necesitar un milagro que no llega. Rodrigo, mientras tanto, había llegado a su propio fondo. En una noche particularmente oscura, sentado en el balcón de su suite con una copa de whisky en la mano, contempló el vacío de su existencia con una claridad brutal. Tenía todo lo que se supone que un hombre debe desear: dinero, poder, influencia. Y sin embargo, si desapareciera mañana, ¿a quién le importaría realmente? ¿Quién lloraría al hombre en lugar de al magnate? La respuesta era tan obvia como devastadora: nadie. Estaba rodeado de personas pero completamente solo, visto por todos, pero conocido por ninguno. En ese momento de rendición absoluta, sin dramáticos gestos, sino con una resignación silenciosa, Rodrigo dejó de luchar contra el vacío. «Que sea lo que tenga que ser», murmuró al aire nocturno de Madrid. «Ya no me quedan fuerzas para fingir que esto importa». El día empezó como cualquier otro. Elena llegó al Hotel Emperatriz a las 6 de la mañana, fichó su entrada, se cambió a su uniforme gris y recogió el carrito de limpieza. Tenía 12 habitaciones asignadas esa mañana, incluyendo la suite presidencial. Rodrigo había salido temprano para una reunión de negocios. Según le había informado la recepción, tenía vía libre para hacer su trabajo sin la incomodidad de su presencia indiferente. Entró a la suite con su llave maestra, tarareando bajito una canción que había escuchado en la radio. La habitación estaba en su desorden habitual: periódicos financieros esparcidos, la cama sin hacer, cortinas cerradas bloqueando la luz del día. Mientras recogía los periódicos, algo llamó su atención. Sobre el escritorio había un frasco de pastillas abierto. Lo reconoció inmediatamente: benzodiazepinas, un sedante fuerte. El frasco estaba vacío. Su corazón se detuvo. Miró la fecha de la prescripción. Era nueva. Debería haber contenido 30 pastillas. Con manos temblorosas, Elena corrió hacia el baño. Nada. Revisó el dormitorio. Fue entonces cuando escuchó un gemido débil proveniente del vestidor. Abrió la puerta y lo encontró. Rodrigo Valverde estaba desplomado en el suelo, semiconsciente, con la piel de un tono grisáceo que ella conocía bien de sus años estudiando medicina. Sobredosis. El entrenamiento de 2 décadas atrás tomó control. No había tiempo para llamar a seguridad y esperar. Elena revisó sus signos vitales con la precisión de la estudiante de medicina que una vez fue. Pulso débil e irregular, respiración superficial, pupilas contraídas. Tenía minutos, tal vez menos. Recordó el protocolo de emergencia como si hubiera estudiado ayer, y no 20 años atrás. Lo puso en posición lateral de seguridad, despejó sus vías respiratorias, verificó que no hubiera obstrucciones. Marcó el número de emergencias con una calma que contrastaba con el terror que sentía. Mientras el operador le hacía preguntas, Elena mantuvo a Rodrigo consciente, hablándole con firmeza, evitando que se hundiera en la inconsciencia que podría convertirse en coma o muerte. «Quédate conmigo», le decía en voz baja pero autoritaria, una voz que no era la de la camarera sumisa sino la de la doctora que nunca llegó a ser. «No te atrevas a irte. Mírame. Respira conmigo. Eso es. Otra vez. Y otra». Los paramédicos llegaron en 7 minutos que parecieron 7 horas. Cuando irrumpieron en la suite, encontraron a Elena realizando una reanimación cardiopulmonar básica. El corazón de Rodrigo se había detenido brevemente, y ella había respondido con una técnica que había practicado en maniquíes, en aulas que ya no existían para ella. Los paramédicos tomaron el control, le inyectaron naloxona, lo estabilizaron. En la confusión de camillas, equipos médicos y personal del hotel, Elena se desvaneció entre las sombras, haciendo lo que mejor sabía hacer: volverse invisible. Rodrigo despertó en el Hospital Universitario La Paz 3 horas después, confundido y conectado a múltiples monitores. Un médico de mediana edad con gafas
Le explicó con tono serio que había tenido muchísima suerte. Alguien lo encontró a tiempo y supo exactamente qué hacer. Quien fuera esa persona le salvó la vida. Unos minutos más y no estaríamos teniendo esta conversación. Rodrigo frunció el ceño, tratando de recordar. No había tomado todas esas pastillas intencionalmente, o al menos eso quería creer. Había tenido una noche terrible de insomnio. Había tomado una pastilla, luego otra cuando la primera no funcionó, luego perdió la cuenta en su aturdimiento, o había sido intencional en algún nivel subconsciente. La línea entre el descuido y el deseo de no despertar se había vuelto borrosa. ¿Quién me encontró?, preguntó con voz ronca. El médico revisó sus notas. Según el informe de los paramédicos, una empleada del hotel. No tengo más detalles. Rodrigo insistió en que alguien del hotel le diera información. Su asistente, Carolina, llamó a la emperatriz. Después de varias consultas, le informaron que había sido una camarera llamada Elena Martín quien había llamado a emergencias, pero que no había dado declaraciones y había vuelto a su trabajo inmediatamente después de que los paramédicos se llevaran al señor Valverde. Elena Martín. Rodrigo repitió el nombre en su mente, tratando de ponerle cara. Nada. Era un completo vacío. ¿Cuántas veces había estado en su suite limpiando mientras él trabajaba? ¿Cuántas veces habían compartido el mismo espacio sin que él la reconociera como un ser humano completo? La vergüenza comenzó a filtrarse a través de la niebla de medicamentos. Alguien a quien ni siquiera había mirado le había salvado la vida. Cuando Rodrigo recibió el alta hospitalaria 2 días después, lo primero que hizo fue regresar al Hotel Emperatriz. Pidió hablar con Elena Martín. La gerente, una mujer eficiente llamada Beatriz, pareció sorprendida. «¿Elena? ¿Está seguro, señor Valverde? Puedo enviarle flores, una bonificación quizás». Rodrigo la interrumpió con una firmeza inusual. «Quiero hablar con ella personalmente. Por favor, dígale que la espero en el café del vestíbulo a las 4 de la tarde». Elena recibió el mensaje con una mezcla de confusión y temor. En 17 años trabajando allí, ningún huésped había pedido verla formalmente, mucho menos uno como Rodrigo Valverde. Pensó que tal vez estaba en problemas, que de alguna forma había violado algún protocolo al involucrarse. Casi inventó una excusa para no ir, pero su supervisor dejó claro que no era opcional. Un Valverde había pedido verla. Uno va. A las 4 en punto, Elena bajó al café del vestíbulo con su uniforme impecable, el corazón golpeando contra sus costillas. Rodrigo estaba sentado en una mesa del rincón, vestido de manera más informal de lo que ella lo había visto nunca, jeans y un suéter de cachemira. Se veía vulnerable de una forma que la riqueza usualmente disfraza. Cuando la vio acercarse, se puso de pie, un gesto de cortesía que a Elena le pareció tan extraño viniendo de él, que casi la hace tropezar. «Señorita Martín», dijo Rodrigo, y en su voz había algo que ella nunca había escuchado dirigido hacia ella. Respeto genuino. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Elena se sentó en el borde de la silla, incómoda, fuera de lugar en este espacio que limpiaba cada mañana pero en el que nunca había estado como huésped. «Quiero agradecerle», continuó Rodrigo. «Los médicos me dijeron que usted me salvó la vida, que si no hubiera sabido qué hacer». Se detuvo, la emoción evidente en su rostro. «No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud». Elena asintió, las manos entrelazadas en su regazo. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho, señor». Rodrigo negó con la cabeza. No hizo lo que cualquiera hubiera hecho. Hizo lo que alguien con conocimiento médico habría hecho. Los paramédicos dijeron que su intervención fue impecable, profesional. ¿Cómo es que una cam...? Se detuvo, dándose cuenta de lo insultante que sonaba la pregunta a medio formular. Fue entonces cuando algo cambió en Elena. Quizás fue el cansancio de 17 años de invisibilidad. Quizás fue el eco de la joven que había sido y nunca pudo llegar a ser. Quizás fue simplemente que había salvado una vida y eso le había devuelto algo de la dignidad que la rutina le había arrebatado. Levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos, algo que nunca había hecho antes. «¿Cómo es que una camarera sabe de medicina?», completó la pregunta por él. «Es una buena pregunta, señor Valverde». Y entonces, por primera vez en 2 décadas, Elena Durán habló de la mujer que había sido antes de convertirse en Elena Martín. Le contó sobre la universidad, sobre su padre, sobre la decisión que había tomado
y los sueños que había enterrado. Habló sin amargura ni autocompasión, simplemente exponiendo los hechos de una vida que había tomado un giro inesperado. Rodrigo escuchó en silencio, y con cada palabra sentía crecer su vergüenza. Esta mujer brillante, capaz, compasiva, había estado limpiando su habitación durante años y él nunca, ni una sola vez, había visto más allá del uniforme. Cuando ella terminó, Rodrigo guardó silencio por un largo momento. Luego preguntó algo que Elena no esperaba. ¿Por qué lo hizo? Salvarme, quiero decir. Después de años de mi indiferencia. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Porque usted sufría. Podía verlo. Todos podemos ver cuando alguien sufre, si nos molestamos en mirar. Y porque hace mucho tiempo yo quise ser médico no por el prestigio o el dinero, sino porque creía que toda vida tiene valor. Usted no era un millonario en ese momento. Era simplemente un ser humano que necesitaba ayuda. Esas palabras penetraron en Rodrigo como ningún consejo de sus terapeutas caros o sus consejeros espirituales había logrado. Toda vida tiene valor, no por lo que posee o logra, sino simplemente por ser. Y él había pasado años viendo a las personas solo por su utilidad, reduciendo su valor a lo que podían hacer por él. Se había quejado de que nadie lo veía realmente, cuando él mismo había convertido a los demás en fantasmas. Quiero compensarla, dijo finalmente. Dinero, por supuesto, una bonificación generosa, pero también, vaciló, una idea formándose. ¿Qué pasaría si pudiera retomar sus estudios? Tengo contactos en varias universidades. Podría... Elena lo interrumpió con una sonrisa triste. Eso es muy generoso, señor Valverde, pero tengo 42 años. Mis padres ya fallecieron, pero las deudas siguen ahí, las obligaciones, la vida que tengo. No puedo simplemente... ¿Por qué no?, preguntó Rodrigo con una intensidad que la sorprendió. Si el dinero no fuera un obstáculo, si las deudas estuvieran pagadas, ¿lo haría? Elena sintió un dolor agudo en el pecho, el dolor de un sueño muerto que alguien insistía en exhumar. Los sueños tienen fecha de caducidad, señor. El mío venció hace mucho tiempo. Pero incluso mientras lo decía, algo en sus ojos contradecía sus palabras. Rodrigo tomó una decisión en ese momento, una de las primeras decisiones en años que no tenía que ver con balances financieros o estrategias corporativas, sino con algo más fundamental. Déjeme al menos pagarle sus deudas. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que me salvó la vida. Elena comenzó a protestar, pero él levantó una mano. Por favor, no lo haga más difícil. Necesito hacer esto, necesito creer que el dinero puede servir para algo más que acumular más dinero. Lo que comenzó como un encuentro de agradecimiento se convirtió en algo más complejo. Rodrigo insistió en que Elena le permitiera pagar sus deudas todas. Fue más allá, creando un fondo educativo en su nombre para empleados del hotel que quisieran estudiar. Pero más importante que el dinero fue lo que vino después. Comenzaron a hablar. Rodrigo empezó a bajar al café del personal durante sus estancias en el hotel, no para hacer caridad, sino para conversar con Elena. Al principio fue incómodo, dos personas de mundos tan diferentes tratando de encontrar un lenguaje común, pero gradualmente descubrieron que el sufrimiento y la soledad hablan el mismo idioma en todas las clases sociales. Elena le habló de los libros que leía, de las ideas que tenía sobre la medicina y la ética del cuidado. Rodrigo descubrió una mente tan afilada como cualquiera en sus salas de juntas, pero templada por una empatía que el mundo corporativo había despreciado. Él le contó sobre su frustración con un imperio que nunca quiso, sobre los edificios que soñaba diseñar de niño. Ella vio detrás de la máscara del millonario a un hombre que había sido tan prisionero de las expectativas como ella, de las circunstancias. Pero la transformación más profunda ocurrió cuando Rodrigo empezó a ver realmente a las personas del hotel. Aprendió los nombres de todos los empleados, preguntó sobre sus familias, escuchó sus historias, y en cada uno descubrió lo que había descubierto en Elena: vidas complejas, sueños frustrados, una dignidad que persistía a pesar de la invisibilidad social, el portero que escribía poesía, la recepcionista que estudiaba derecho por las noches, el chef que había dejado un restaurante propio para cuidar a su hijo enfermo, personas completas que él había reducido a funciones. Elena, por su parte, comenzó a experimentar algo que no había sentido en años: esperanza.
no la esperanza de retomar su carrera médica. Eso seguía pareciendo una fantasía, pero la esperanza de que su conocimiento, su experiencia, su forma de ver el mundo, tenían valor. Rodrigo la consultaba sobre iniciativas de salud para los empleados de sus hoteles. Valoraba su opinión, no como un gesto de caridad, sino como un reconocimiento genuino de su competencia. Por primera vez en casi 2 décadas, Elena se sintió vista. 6 meses después de aquel día en el café, el Hotel Emperatriz era un lugar transformado de maneras sutiles pero significativas. Rodrigo había implementado un programa de bienestar para empleados diseñado en colaboración con Elena. Había instalado una sala de descanso adecuada para el personal, aumentado los salarios, creado oportunidades de desarrollo profesional. Pero el cambio más profundo no estaba en las políticas, sino en la cultura. Los empleados ya no eran invisibles. Sus opiniones eran solicitadas, sus contribuciones reconocidas, su humanidad respetada. Elena había aceptado finalmente un nuevo puesto, coordinadora de bienestar del personal para toda la cadena de hoteles Valverde. No era doctora, no era lo que había soñado, pero era significativo. Usaba su conocimiento para ayudar a cientos de empleados a acceder a atención médica, a programas educativos, a recursos que hacían sus vidas un poco menos precarias. Y por las noches, había vuelto a estudiar, no para graduarse, eso ya no importaba, sino por el puro placer de aprender, de mantener viva esa parte de sí misma. Rodrigo había encontrado algo que el dinero nunca le había dado: propósito. Comenzó a rediseñar algunos de sus hoteles, incorporando finalmente su pasión por la arquitectura. Pero más importante, había aprendido a ver. Veía a las personas que trabajaban para él como colaboradores, como individuos con vidas tan complejas como la suya. Y en ese ver, en ese reconocimiento mutuo, encontró una conexión humana genuina que había anhelado sin saberlo nombrar. Una tarde, casi un año después de su encuentro en el café, Rodrigo y Elena caminaban por el Retiro. Se había convertido en una costumbre, estos paseos donde hablaban de todo y de nada. Rodrigo se detuvo frente al Palacio de Cristal, su edificio favorito del parque. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo mirando la estructura de cristal y hierro que brillaba bajo el sol de la tarde. Pasé toda mi vida construyendo hoteles donde las personas se alojan temporalmente, lugares de tránsito. Nunca construí nada permanente, nada que realmente importara. Elena sonrió. Eso no es cierto. Construiste algo muy importante. Construiste puentes entre personas. Le diste a tu personal la posibilidad de verse a sí mismos de otra manera. Eso es más permanente que cualquier edificio. Rodrigo la miró con una ternura que iba más allá de la gratitud. Tú me enseñaste eso. Me enseñaste a mirar. Y tú me enseñaste que nunca es tarde para ser vista, respondió Elena. Que la invisibilidad no es un destino, sino una elección que otros hacen, y que podemos negarnos a aceptarla. Se sentaron en un banco, 2 personas que el mundo nunca habría juntado si no fuera por un momento de crisis que se había convertido en un momento de revelación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rodrigo después de un silencio. De no haber terminado medicina, de todo lo que sacrificaste. Elena consideró la pregunta honestamente. Antes sí. Durante muchos años el arrepentimiento me carcomió, pero ahora veo que la vida no es una línea recta. Yo salvé tu vida con los conocimientos que adquirí en una carrera que nunca terminé. Esos años no fueron desperdiciados. Nada de lo que aprendemos, de lo que vivimos, es desperdiciado si encontramos la forma de darle significado. Rodrigo asintió lentamente. Yo me arrepentía de no haber seguido mi pasión por la arquitectura, de haber vivido la vida que mi padre diseñó para mí en lugar de la mía propia. Pero si hubiera sido arquitecto, nunca habría estado en ese hotel ese día, nunca te habría conocido, nunca habría aprendido esta lección. Hizo una pausa. Casi tengo que morir para aprender a vivir, para aprender a ver. El escándalo social que causó su amistad fue predecible, y para ambos, irrelevante. Las revistas del corazón especulaban sobre un romance entre el millonario y la excamarera. Los círculos sociales de Rodrigo murmuraban, pero él descubrió que ya no le importaba. Por primera vez en su vida adulta, tenía una relación basada en el respeto mutuo genuino, en el reconocimiento de la humanidad del otro. Si era amistad, amor o algo que no tenía nombre,
No importaba. Lo que importaba era que era real. Para Elena, el cambio fue igualmente profundo. Había pasado 2 décadas invisible, aceptando su papel en los márgenes de la sociedad. Ahora caminaba con la cabeza alta, no porque tuviera un mejor trabajo o porque conociera a un millonario, sino porque había recuperado algo más fundamental, su sentido de valor propio. Ya no necesitaba que otros la vieran para saber que era vista. Se veía a sí misma. El programa de bienestar que desarrollaron juntos se expandió a toda la cadena de hoteles Valverde en Europa. Cientos de empleados accedieron a educación, atención médica, oportunidades que transformaron sus vidas. Pero más allá de los resultados medibles, algo más sutil había cambiado. Una cultura de reconocimiento, de ver a cada persona como un individuo completo y no como una función. 3 años después del día en que Elena salvó la vida de Rodrigo, él dio un discurso en una conferencia de hotelería en Barcelona. Al final, cuando le preguntaron cuál había sido la decisión de negocios más importante de su carrera, su respuesta sorprendió a todos. No fue una adquisición ni una expansión, dijo. Fue aprender los nombres de las personas que trabajan en mis hoteles. Fue aprender a verlos, porque resulta que cuando tratas a las personas como personas y no como recursos, todo lo demás se soluciona solo. La productividad sube, la rotación baja, la calidad mejora. Pero más importante que eso, te conviertes en un mejor ser humano. Entre el público, sentada discretamente en las últimas filas, Elena escuchaba con una sonrisa. No necesitaba estar en el escenario para saber que había dejado una marca. La había dejado en cada empleado cuya vida había mejorado, en cada programa que había diseñado, en el hombre que había salvado, y que a su vez la había salvado a ella de una invisibilidad que había aceptado como destino. Esa noche, durante la cena, Rodrigo levantó su copa, por las personas que nos salvan la vida de maneras que nunca esperamos, y por tener el coraje de mirar realmente, de ver más allá de las etiquetas que la sociedad pone a las personas. Elena brindó con él, y en ese gesto simple había décadas de dolor transformado en sabiduría, de invisibilidad transformada en reconocimiento, de vidas que se habían cruzado en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. La historia de Elena y Rodrigo no es una historia de final feliz en el sentido convencional. No terminaron juntos como pareja, aunque el amor en su forma más verdadera sí los unió. No se hicieron famosos ni escribieron libros de autoayuda. Elena nunca terminó su carrera de medicina. Rodrigo nunca diseñó el edificio de sus sueños. Pero encontraron algo más valioso. Encontraron una forma de usar sus experiencias, sus privilegios y sus talentos para hacer que otras personas se sintieran vistas. Y en ese ver, en ese reconocimiento mutuo de la humanidad compartida, encontraron la redención. Porque al final, esta es una historia sobre la invisibilidad y sobre cómo se rompe. No se rompe con dinero, aunque el dinero puede ayudar. No se rompe con gestos grandiosos. Se rompe con la decisión simple y radical de mirar realmente a las personas que nos rodean, de preguntarles sus nombres, de escuchar sus historias, de reconocer que cada persona que cruza nuestro camino lleva un universo completo dentro de sí, tan complejo y valioso como el nuestro propio. Elena salvó la vida de Rodrigo ese día en el hotel, pero en los meses y años que siguieron, él salvó la suya también, devolviéndole algo que el mundo le había quitado, la certeza de que importaba, de que su conocimiento tenía valor, de que su presencia en este mundo era significativa, y juntos salvaron a cientos de otros, no de la muerte física sino de algo igualmente peligroso, la muerte espiritual que viene de sentirse invisible, de creer que tu vida, tu trabajo, tu humanidad, no importan. Si hay una lección en esta historia, es esta. Todos somos tanto Elena como Rodrigo. Todos tenemos momentos en que somos invisibles, ignorados, reducidos a nuestra función, en lugar de reconocidos por nuestra humanidad. Y todos tenemos momentos en que hacemos invisible a otros, cuando pasamos junto a personas sin verlas realmente, cuando reducimos a los demás a lo que pueden hacer por nosotros. La pregunta no es si hemos sido culpables de esto, todos lo hemos sido, sino qué haremos ahora que lo sabemos. Tal vez hoy puedas mirar realmente a alguien que normalmente pasarías por alto. Tal vez puedas preguntar el nombre de la persona que te sirve el café, del guardia de seguridad,
de la persona que limpia tu oficina. Tal vez puedas escuchar, realmente escuchar, cuando alguien te cuente su historia, porque nunca sabes cuándo esa persona invisible que ignoras podría ser exactamente quien te salve la vida, y nunca sabes cuándo tu reconocimiento, tu forma de ver realmente a alguien, podría salvar la suya. Esta historia es para todos los que se han sentido invisibles, y para todos los que han hecho invisible a otros sin darse cuenta. Es una invitación a mirar, a ver, a reconocer, porque al final del día, todos buscamos lo mismo, ser vistos por quienes realmente somos, y todos tenemos el poder de dar ese regalo a otros. Solo necesitamos decidir mirar. Si esta historia te tocó el corazón, si reconociste algo de ti en Elena o en Rodrigo, compártela. Ayuda a que llegue a alguien que necesite escucharla hoy. Y si quieres más historias que te recuerden la belleza y la complejidad de la experiencia humana, suscríbete a nuestro canal, porque todos tenemos historias que contar y todos merecemos ser escuchados.